En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y amigo, a este programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Marcos, donde Jesús revela a sus discípulos su identidad. Una revelación que vino de lo alto según el testimonio de Jesús, cuando le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, nadie te reveló, ningún ser humano te reveló quién soy yo, sino directamente mi Padre. Y cuando el Señor revela su identidad a través de las palabras o el conocimiento que Dios le da a Pedro, entonces Jesús también le revela que este Mesías va a morir en una cruz, que va a padecer mucho, que va a ser menospreciado por todo el mundo, por los sacerdotes, los escribas, por los miembros del Sanedrín, por todas aquellas personas que manifestaban una autoridad tanto política como también una autoridad espiritual, y que iba a morir en una cruz precisamente porque iba a ser desechado. Entonces, Cristo les está revelando que el Mesías tiene que morir, porque ellos siempre pensaron que su Mesías era un hombre poderoso, el que iba a venir, que iba a tener ejércitos, que iba a sojuzgar los poderes de este mundo y que iba a implantar en este mundo un reinado universal. Pero aunque esto está claramente expresado en el Antiguo Testamento, también claramente expresado y revelado en el Antiguo Testamento que este Mesías, antes de reinar con gran poder, era necesario que muriera, porque de otra manera no se puede redimir a la raza humana. Alguien tenía que pagar por los pecados de todos aquellos que iban a ser redimidos o liberados de las consecuencias del pecado, que la Biblia declara que es la condenación eterna en un lago de fuego. Así que había un problema ético que resolver previamente a que Cristo viniera con gran poder y gran gloria. Y eso es lo que resolvió Jesús primero. No gobernar primero, sino redimir. Y aquí vemos nosotros entonces lo que Cristo trata de enfatizar, que ese Mesías, que ese poderoso rey que gobernará sobre todas las naciones, ese poderoso rey primero tenía que ser desechado y sufrir mucho, padecer mucho y morir y resucitar al tercer día. Y eso es lo que estamos estudiando, amado hermano y amigo. Estamos estudiando las palabras que pronunció Jesús. Y Pedro comprendió ciertamente lo que Jesús estaba diciendo. Y como Pedro amaba mucho a Jesús, como también el resto de los discípulos, y es excepto Judas, que era un hombre dominado por la avaricia,
Entonces Pedro se acercó a Jesús, lo llamó aparte y empezó a reconvenirle, a tratar de expresar su preocupación por la vida del Señor. Eso significa que Pedro y los discípulos no comprendieron el alcance de la revelación de que Cristo iba a morir. No entendían, no comprendían. Muchas, pero muchísimas de las enseñanzas que Jesucristo le reveló a los discípulos, les enseñó, ellos no la comprendieron. Por eso fue necesario que durante 40 días después de la resurrección de Cristo, el Señor Jesús les aclaró, les enseñó el verdadero significado de sus enseñanzas que ellos no habían comprendido. Llegaron a comprender las enseñanzas después de la resurrección de Jesús. Al ver a Jesús con un cuerpo glorificado, que ya no tenían duda alguna de que era el Mesías y que era Dios revelado en forma humana, o sea, Dios tomando la forma humana o haciéndose hombre. Solo así pudieron comprender las enseñanzas que el Señor les había dado por casi 3 años o quizás un poco más de 3 años. Y una de las muestras de que no comprendían bien por qué Cristo tenía que morir es que Pedro empezó a reconvenirle y a tratar de persuadirle que no permitiera morir, que se cuidara, que tuvieran cuidado, que tal vez no confrontara a los fariseos, a los escribas, sacerdotes y a los gobernantes de Israel. Probablemente todo esto se lo dijo Pedro a Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús, indignado, siendo Jesús firme en su misión de venir acá a la tierra para cumplir con el propósito divino, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Algunos creen que ciertamente estaba Satanás allí impulsando o poniendo en la mente de Pedro estas palabras, pero la mayoría de los exégetas bíblicos dicen que el Señor mencionó el nombre de Satanás porque Pedro se estaba oponiendo, literalmente oponiendo, aunque él no lo sabía bien, al propósito divino. El Señor había venido precisamente a eso, a resolver un problema ético y moral. No puede haber salvación. Jesús no puede reinar sobre personas que no hayan sido previamente redimidas, limpiadas, santificadas y purificadas de sus pecados. Y el Señor no puede reinar sobre un pueblo que previamente no haya sido exonerado, perdonado de sus pecados, de sus rebeliones y de sus iniquidades. Eso no lo entendía Pedro, no lo entendían los discípulos. Eso lo comprendieron incluso hasta después de su muerte y resurrección. Para ellos fue una tragedia que Cristo muriese en la cruz. Para Dios ese era su propósito.
porque no había otra forma o medio o método para que el ser humano pudiera ser salvo. Alguien tenía que pagar el precio del pecado o las consecuencias del pecado. Para que nosotros fuésemos perdonados de parte de Dios, el castigo de los pecados nuestros, alguien tenía que pagarlo. Es lo que se dice que nosotros éramos deudores y alguien tenía que pagar la deuda moral, y ese fue Jesucristo, y que por esa razón ese Rey poderoso, ese Rey glorioso, ese Rey que venía a gobernar y establecer un reino aquí en la tierra, primeramente tenía que morir, pagar el precio de nuestros pecados. Así que cuando Pedro persuadía a Jesús que no muriese en la cruz, el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás quiere decir opositor, adversario, alguien que se opone a los designios y propósitos divinos, a los propósitos de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, aunque no lo entendía. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Pedro no puso en este caso específico la mirada, la atención en el propósito divino. Es que lo ignoraba, no comprendía. Llegaron a comprenderlo hasta después de que Cristo resucitó. Todas estas enseñanzas, todas estas palabras caían en una mente endurecida, en un corazón endurecido, porque los discípulos no tenían discernimiento. Quizás también influenciados por una tradición y una doctrina que por siglos se había transmitido. Estaban ciertamente con una mente cerrada porque no comprendían las profecías del Antiguo Testamento, porque los encargados de enseñar, que eran los escribas, los sacerdotes, los que interpretaban la ley y la enseñaban, los maestros de Israel, ellos habían interpretado mal ciertas profecías. Entonces el Señor le dice: no pones la mirada en las cosas de Dios, solo miras los intereses humanos. Y aquí hay un principio general que se puede aplicar a todos nosotros, los seres humanos, y especialmente los que somos cristianos. Estamos en esta vida. La Biblia declara que tenemos que vivir para Dios, no para nosotros mismos. Debemos de centrar nuestra vida no en nuestro yo, no en nuestros propios intereses, sino que debemos de preguntarnos todos los días cuál es la voluntad de Dios, porque el logro más significativo del ser humano, lo que Dios espera que nosotros hagamos, es la voluntad de Él. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra de la misma manera que se hace allá en el cielo. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre que lo envió.
Por eso me ama mi Padre, dijo el Señor Jesús, porque yo hago siempre lo que Él quiere. Y Jesús se presenta a nosotros como el ejemplo. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Debemos de poner la mirada en los intereses divinos, en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. No en nuestros intereses. Por supuesto que tenemos que vivir la vida y que tenemos que disfrutar de la vida, pero primariamente tenemos que buscar la voluntad de Dios y cumplirla. El cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida muchas veces demanda que renunciemos a nuestros propios intereses, como en este caso específico de Jesús. La voluntad de Dios es que Jesús fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Cristo pagase la deuda moral de nosotros y llevase el castigo que nosotros merecíamos. Esa era la voluntad específica, clara que Cristo, de Dios para con Cristo. Y eso implicaba que Cristo tenía que renunciar a su vida. Y Pedro está persuadiéndolo que no lo haga. Y le dice el Señor, no pones la mira en las cosas de Dios. Y eso nos sucede a nosotros muchas veces. No ponemos la mirada en las cosas de Dios. Optamos siempre, en primer lugar, por nuestros propios intereses, viviendo una vida para nosotros mismos. Pero la Biblia declara que el cristianismo consiste en vivir para Dios y no para nosotros mismos. Así pues, que por esa razón Jesús reprende a Pedro y de una manera fuerte. Y Pedro ahí está representando a todos los discípulos. Porque todos los discípulos aman a Jesús excepto Judas. Nadie quería que Jesús fuera muerto. Y ellos comprendieron esta muerte vicaria, esta muerte sustitutoria de Cristo por nosotros, hasta después de que Cristo resucitó y les aclaró una vez más el propósito divino. Amados hermanos, mañana vamos a continuar estudiando estas palabras de Cristo, porque luego el Señor hace una aplicación práctica a nuestra vida en relación a estas palabras que Cristo le dijo a Pedro. Lo espero entonces mañana para que continuemos estudiando estas palabras maravillosas de Jesucristo. Hasta luego, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.